a la palabra de Dios en Génesis 15, del 8 al 14. ¿Quién está listo para lo que Dios va a hablar hoy? ¿Quién está listo para lo que Dios va a hacer hoy? Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó todo esto. ¿Quién es este? Es Abraham. Y tomó todo esto y los partió por la mitad, y los puso cada mitad, una enfrente de otra, mas no partió las aves. Seguimos hasta el 14. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. En otras palabras, vemos algo bien interesante. Es Dios pidiéndole una ofrenda a Abraham. Abraham trayendo la ofrenda a Dios, pone la ofrenda delante de Dios, y comienzan a venir un montón de aves de rapiña sobre esa ofrenda, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol se sobrecogió el sueño de Abraham. En otras palabras, Dios puso a dormir a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, más, diga conmigo, más. También a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran... Me da miedo usted, diga conmigo. Y después de esto, diga conmigo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Otra vez diga conmigo. Y después de esto, ¿después de qué, pastor? Dice la palabra de Dios: después de la opresión. Diga conmigo, opresión. Ahora diga conmigo, después de la opresión, después de la prueba, después, diga conmigo, de los momentos difíciles. ¿Qué dice? Saldrán, diga conmigo, saldrán con gran, ¿qué dice? Pero diga riqueza. Hoy vengo a decirte esto: debes convencerte que saldrás prosperado de la prueba. Dije, debes convencerte que saldrás prosperado de la prueba. Mira esto, Dios no dijo: yo vine a librarte de las pruebas. Dije, Dios no dijo: yo vine a librarte de las pruebas. Dios dijo: la prueba va a llegar a tu vida, pero ten la certeza que tú vas a salir de esa prueba rico, enriquecido y prosperado. Algunos piensan que es una locura decir esto por hablar así de la prosperidad económica, pero yo no fui quien escribió la Biblia. Hay una promesa que Dios deja, y es que de toda prueba donde Dios interfiere, tiene que, no sé si está listo para esto, que en toda prueba donde Dios está contigo, tiene que haber una clave. Dije, en toda prueba donde Dios está contigo, tiene que haber una clave. ¿Sabe cuál es la clave? La riqueza. En otras palabras, si Dios está contigo en medio de la prueba, estás condenado a enriquecerte cuando salgas de la prueba. No puede haber otro lado. Entonces, pastor, ¿cuál es la señal de que Dios no está conmigo? Que sales de una prueba y sales peor que como entraste. Toda persona que está en una prueba y Dios está con ella, va a salir mejor de la prueba, va a salir más fuerte de la prueba, va a salir más sabio de la prueba, va a salir más espiritual de la prueba, pero sobre todas las cosas va a salir más enriquecido de la prueba. En otras palabras, algunos piensan que esto es imposible, pero para poder caminar en esto se requieren dos cosas. Número uno, un cambio de mentalidad, y número dos, una transición. Si usted está esperando el fracaso de la prueba, usted no está listo para recibir la bendición. En otras palabras, para que esta promesa se cumpla, hay dos requisitos. Número uno,
cambio de mentalidad. Número 2, una transición. En otra palabra, hay gente que se ha metido en pruebas. Ojo, la consecuencia de tu desobediencia no es una prueba. Lo voy a repetir. La consecuencia de tu desobediencia no es una prueba. Hay personas que han desobedecido completamente a Dios. Entraron en una iniquidad, entraron en un pecado y hoy están viviendo las consecuencias de ese pecado y lo llaman prueba. Eso no son pruebas, esas son consecuencias del pecado. Pero mira qué grande es Dios. Dios usa aún esos errores humanos para glorificarse. Y Dios dice: ok, te metiste en esa condición. ¿Por qué? Por causa de tu desobediencia, por causa que fallaste, por causa de tu ego, por causa de la carne, por causa del pecado. Terminaste en esa condición. Ahora ya es una prueba para tu vida. Pero Dios dice, pero tiene que haber algo en esa prueba. En esa prueba tiene que haber dos cosas. Si es un lugar donde tú te metiste y dice: pastor, es que yo me metí aquí, esto es la consecuencia de mi desobediencia. Pero hay dos llaves para que esa consecuencia glorifique a Dios. Número 1, un cambio de mentalidad. Y número 2, una transición. Esto no se trata de si pecaste o no pecaste. Esto se trata de tener la valentía para identificar que pecaste, para arrepentirte, para pedirte perdón y para hacer una transición de la iniquidad a la santidad. En ese momento, cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay una transición, en ese preciso momento, toda prueba y toda situación difícil tiene que venir con riquezas. Ojo acá, Abraham estaba enfrentando una cosa. Era una situación llena de dos cosas. Número 1, llena de duda. Número 2, llena de incertidumbre. En otras palabras, Abraham no sabía qué iba a pasar. Abraham no sabía nada de su descendencia. No sabía ni siquiera que él iba a esperar el futuro. Creer una promesa tan grande. Dije, creer una promesa tan grande es difícil porque no sabemos cómo será posible verla cumplida. Cuando Dios te promete cosas, Dios tiene una característica, que todas las promesas de Dios son imposibles humanamente de cumplirse. Por lo tanto, humanamente es imposible creer en ellas. Es ahí donde necesitas el mover sobrenatural. Dije, es ahí donde necesitas la fe, es ahí donde necesitas el Espíritu para comenzar a creer por lo imposible. Porque toda promesa de Dios es imposible creerse humanamente. Por lo tanto, mucha gente lo que hace es que para creer en las promesas pide una señal. Y dice: Señor, muéstrame una señal que eres tú quien me estás hablando. Muéstrame una señal que eres tú quien me estás diciendo. Abraham comienza a decirle: ok, si esa es la promesa que tú me estás dando, muéstrame una señal. Pero mire esto. No sé si está listo para esto, pero ahí le va. Abraham le dice a Dios: necesito una señal. ¿Y sabe qué Dios le responde? Tráeme ofrenda y tráeme sacrificio. La gente quiere señales sin sacrificar nada. Quieren oír a Dios sin sacrificar nada. Dios dice: ¿quieres una señal que yo soy el que te estoy hablando? ¿Quieres oírme más claramente? ¿Quieres oírme más transparentemente? Sacrifica. ¿Qué sacrifica? Tu carne, tu ego. Comienza a caminar en santidad, porque ese sacrificio va a traer las confirmaciones de las promesas que yo te he dado en mi palabra. Hasta que no hay sacrificio, dije, hasta que no hay sacrificio, esa promesa no se hace ni real, ni propia, ni siquiera la gente se puede apropiar de algo porque no han pagado el precio de ese algo.
Para que algo te pertenezca hay que pagar un precio. ¿Quieres un coche? Usted va a la agencia y paga un precio. ¿Quiere una promesa de Dios? Hay un precio que hay que pagar. El precio es la santidad. Dije, el precio es la santidad. ¿Quiere usted legalmente poseer una promesa de Dios? El precio se llama santidad. Deje de estar contaminando su corazón. Deje de estar contaminando. Ahorita sí peco un poquito, mañana no. Ahorita voy al antro, mañana no. Deje de estar pecando. Santidad es la llave para apropiarte de la promesa de Dios. No sé si está listo para esto, pero sigo adelante. No sé si está listo. Entonces Dios le dice, necesito una señal. Abraham le dice, y Dios dice, tráeme una ofrenda. Cuando le preguntas a Dios sobre su fidelidad, cuando le preguntas a Dios sobre su fidelidad, lo voy a repetir, cuando le preguntas a Dios sobre su fidelidad, Él te pide que le honres y que siembres para tener la certeza que tú también cosecharás. No sé si está listo. Cuando tú le preguntas a Dios por su fidelidad, Él te pide que siembres, Él te pide que lo honres, Él te pide que entregues tu vida a Él para que tengas la certeza de que Él es fiel y que tú vas a cosechar. En otras palabras, esto es muy normal y la gente de negocios lo sabe, que para recibir usted tiene que dar. Se lo voy a enseñar en español. Había una persona que quería hablar conmigo y que quería sentarse conmigo. Tema de negocio. Y yo la verdad tenía flojera de sentarme con él. No era mi onda, no era mi negocio, no era nada. Pero un día yo voy a comer y me lo encuentro en el restaurante. Y me dice, ¿cómo estás? Yo le dije, hey, bien, no he tenido tiempo, perdóname, un día de esto nos vemos. Y cuando yo pido la cuenta, él ya la pagó. ¿Sabe qué hace eso? Me compromete a mí a verlo. Él no sabe si va a tener éxito lo que haga. Él no sabe si yo me voy a parar y me voy a ir. O él no sabe si ni siquiera le voy a dar gracias. Pero me compromete a algo. Él generó en mí un compromiso de tengo que hablarle la siguiente semana y lo tengo que ver porque él fue amable conmigo. Con Dios funciona muy parecido, no más que la diferencia es que él no tenía la certeza que yo le iba a regresar la llamada. Con Dios tú tienes la certeza que si tú sacrificas primero, Dios te va a regresar la llamada. Tú tienes la certeza que si tú lo honras primero, Él te va a hablar. Tú tienes la certeza que si tú traes un sacrificio, esta noche te va a visitar. Es que lo que no entiende la gente es que el sacrificio mueve el corazón de Dios hacia su pueblo. Esto es bien inteligente. Ahora yo estoy comprometido a verlo. Ahora cuando tú sacrificas a Dios, Dios está comprometido contigo. Tu compromiso desata el compromiso de Dios. Tú no puedes pedir que Dios te dé algo que tú no estés dispuesto a dárselo a Dios. Dije, tú no puedes pedirle que Dios te dé algo que tú no estés dispuesto a dárselo a Dios. Pastor, quiero riqueza. ¿Estás dispuesto a darle riquezas a Dios? Yo sí. Pastor, quiero una persona que me acompañe por el resto de mi vida. El hombre perfecto, la mujer perfecta. ¿Tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios? Tú no puedes recibir nada que no estés dispuesto a entregar primero. Esa es la ley de Dios. Así funciona el mundo espiritual. Es por eso que hoy las iglesias friendly, ay, no pasa nada, hermanito. No pasa nada. No tienes que sacrificar nada, hermano. Tú nomás ponte la adoración. Comparte un post aquí en la presencia. Hashtag bonita vida. Hashtag espiritual.
Y no pasa nada. No pasa nada, claro que pasa. Tiene que haber un sacrificio constante. Tiene que haber una santidad constante. Tiene que decirle: Padre Celestial, yo vengo delante de ti, sacrificando mi vida, mis finanzas, mi tiempo, todo lo que yo tengo, porque yo sé que ese sacrificio te compromete conmigo a bendecirme, a prosperarme, a cuidarme. Dime el tamaño de tu sacrificio y te voy a decir el tamaño del movimiento de Dios en tu vida. Entre más sacrifiques, más de Dios hay. Sacrifico mi santidad. ¿Usted cree que no me gustaría estar ahorita de puente jugando golf? Claro. Pero sacrificas tu tiempo, sacrificas tus gustos, sacrificas tu santidad, sacrificas los deseos de la carne, sacrifica para que Dios se mueva. Líder de al lado, hay que dar para recibir. El problema de esta generación, yo me crié con mi madre en los negocios. Entonces yo tengo una escuela medio old school en los negocios. Hoy los muchachitos, el new school, creen que todo lo merecen. No están dispuestos a pagar una comida. Los hombres salen con una chica. Ay, michi micha. Michi micha tus calzones. Tú eres el proveedor y usted paga. Michi micha. Quiere negocio, invierta en los negocios. Invierta. Pastor, pero yo quiero sentarme con ese hombre. Bueno, hónrelo, bendígalo, para que ese hombre esté comprometido a sentarse con usted. Todo tiene un precio. Y en el mundo espiritual, el diablo ha tenido una estrategia: hacerte creer que la salvación es gratis, hacerte creer que la iglesia es gratis, hacerte creer que las bendiciones son gratis. Pero tu salvación no fue gratis. Cristo Jesús murió por ti, por mí, y pagó con precio de sangre. Las bendiciones, tener un matrimonio unido, no es gratis. Hay un sacrificio diario. Hay una muerte diaria. Hay un precio que se paga diario. Nada es gratis. Pero el diablo te ha hecho: ay, gratis. Como Dios está en mi matrimonio, todo va a ir bien. ¿Y tú qué sacrificas? Yo no puedo pedirle a ella algo que yo no le haya dado antes. ¿Quiere que le vuele la cabeza y me quito lo religioso y no se ofende? A mí me encantan los relojes. Y los relojes caros que valen una casa, para que se le quite lo religioso. Yo lo pago de mi bolsa. Pero ¿sabe algo? Antes de yo comprarme un reloj caro, le compro un reloj más caro a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que si yo sacrifico, puedo cosechar. Dije, porque yo sé que si yo le regalo un reloj más caro a ella, cuando venga el mío, no me va. ¿Sabe por qué? Porque pagué el precio. Yo no tengo una prenda más cara que ella. Yo no tengo una joya más cara que ella. Porque pagué el precio. Yo no me paro aquí a predicar sin antes haber pagado un precio con Dios. Siembra financiera, sacrificio, ayuno, oración, horas de estudiar la palabra de Dios. Es el precio que pagas para estar parado aquí. Diga conmigo: todo tiene un precio. Voy para adelante. Solamente nuestro Dios es capaz de evangelizar pidiendo algo primero. Se lo voy a enseñar. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, mire esto, para los religiosillos. Cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, primero le dijo: dame agua, dame de beber. En otras palabras, dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Dame lo natural. Dame lo natural. Entonces la mujer le da agua, le da lo que tenía en sus manos.
lo que le había costado trabajo. Y ahora sí, Jesús dice, es que tú me tenías que dar lo natural para yo poderte dar lo sobrenatural. Dije, es que tú me tenías que dar lo natural para yo poderte dar lo sobrenatural. En otras palabras, la mujer le dio agua natural, pero Jesús dijo, yo soy el agua viva, el agua que por años, generaciones, tú beberás. Nada te faltará, la paz estará contigo, la bendición estará contigo, serás salva tú y tu casa. En otras palabras, Dios está pidiendo, Dios dice, entrégame el pecado, entrégame tus finanzas, entrégame tus bienes, tus talentos, para que yo te entregue lo que yo tengo y lo que yo soy. Esta es la ley del sacrificio con Dios. Si tú le entregas tu talento a Dios, Él lo toma, Él lo perfecciona y lo usa para su gloria. En mi talento y en mis fuerzas no puedo hacer ni el 5% de finanzas que hago hoy. Pero un día decidí, le dije, Señor, aquí está mi talento, aquí están mis finanzas, son poquitas, soy medio menso, las riego muy de vez en cuando. Aquí está. Y hoy la gente dice, pastor, pero ¿cómo le hace para correr la iglesia? Y aparte los negocios, y ser un empresario y seguir abriendo empresas y comprando empresas y bla, 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 bla. Y yo no soy como los vendehumo de 3 pesos. Yo le digo la verdad. ¿Quieres esto? Sacrifícale a Dios. Entrégale a Dios lo que tienes. Entrégale tu conocimiento. Entrégale tus talentos. Porque con ese talento tuyo que está medio guachu guachu, Dios lo toma, lo perfecciona y lo usa para enriquecerte. Y a través de esa riqueza, Él glorificarse. Dile al de al lado, no se trata de ti, se trata de Él. Dile al de al lado, Dios te bendice para que esa bendición lo glorifica a Él. No para que te glorifiques tú. Sigo para abajo. Luego de dar su ofrenda, Abraham cometió un error. Un error clave. ¿Sabe cuál es? Que se pone a pelear contra las aves para que no se comieran su ofrenda. Nosotros también cometemos ese error. Pastor, ¿cómo? Si yo no veo ningún ave volando. Muchas veces nos cuesta comprender que la promesa de Dios no se cumplirá por fuerzas o por lo que podamos hacer, sino por el poder de Dios. Mire esto, hay mucha gente que está luchando con las aves. ¿Qué quiere decir luchar con las aves? Póngala ahí. Que no puede confiar. Es una lucha por saber si lo haces o no lo haces. Cuando usted ofrenda, cuando usted entrega algo a Dios, las aves intentan convencerle que no lo hagan o que no lo va a lograr. Usted quiere entregarle su vida a Dios y ahí vienen las aves. Ay, pero es muy difícil ser cristiano. Se lo pongo con todas las palabras. Ay, pero es muy difícil no andar fornicando. Ay, pero es muy difícil no andar de borracho. Ay, pero es muy difícil andar orando y parando en las madrugadas. Te voy a decir que es más difícil. Es más difícil tener un hijo fuera del matrimonio. Es más difícil terminar enfermo. Es más difícil terminar esclavizado a la droga. ¿A ella no les gustó? Acabó. Hay un precio. Hay un precio. Hay un precio. Lo puedo decir con todas las palabras. El precio para que mi matrimonio funcionara antes de casarme es nunca haber tenido relaciones sexuales con mi esposa antes de casarme. ¿Lo quieren? Se lo digo con todas sus palabras. Porque la santidad es honrada delante de Dios. Porque Dios honra la santidad. Porque Dios dice, mi hija, mi hijo se guardaron, se arrepintieron de su vida, después se empezaron a andar, se guardaron su testimonio, guardaron su vida, su intimidad. Cuando nadie nos veía, nos seguíamos guardando. Y Dios dice, tú te guardaste en lo privado, tú me honraste en lo privado. Cuando nadie te veía, tú me honraste. Ahora yo te honro en lo público. Ahora yo uso tu matrimonio como un ejemplo. Ahora tú puedes vivir feliz, puedes vivir pleno. ¿Por qué? Porque tú me honraste en lo privado, pagaste el precio.
Ya no le gustó que le hable así. Bueno, después de ofrendar, debes permitir que te sobrecoja el sueño. ¿Cómo que debo permitir que me sobrecoja el sueño, pastor? Después de darle algo a Dios, usted tiene que descansar en lo que dio. Eso es permitir que te sobrecoja el sueño. Abraham no oyó a Dios porque estaba peleando con las aves. Entonces estaba peleando. Sí, shu, shu. Y las aves ahí andaban. ¿Sabe cuándo Dios le habló a Abraham? Cuando Abraham durmió. La clave después de entregarle algo está en descansar en lo que tú entregaste. La gente que no tiene descanso es porque nunca le ha entregado nada a Dios. No has entregado nada. No estoy hablando solamente de finanzas. No le has entregado ni siquiera una finanza a Dios. No le has entregado tu vida a Dios. No le has entregado esa área a Dios. Póngala ahí. Toda área donde tú no puedes descansar es un área que tú no le has entregado a Dios. El descanso viene cuando tú comienzas a entregarle esas áreas a Dios. Abraham ofrendó. ¿Y qué cree? Él tenía que haber descansado porque él ya había hecho su parte. Si las aves o no aves se habían comido su sacrificio, le daba igual. Él había obedecido en tiempo y forma. Pero él estaba tan preocupado por las aves, estaba tan preocupado por las circunstancias, en vez de descansar en su ofrenda. En el momento que él descansó en su ofrenda, en el momento que lo agarró el sueño y descansó, Dios comenzó a hablarle. Guía conmigo. El descanso es clave para oír la voz de Dios. Ahí va. Así como Abraham, cuando descansó, Dios le habló. Mire esto. Así también es la misma palabra que usa cuando Adán fue dormido para quitarle la costilla. Imagínese que Dios le quita la costilla a Adán despierto. Que le duele o no le duela. ¿Tú crees que lo hubiera permitido? Dije, ¿tú crees que lo hubiera permitido? Abraham es el único varón, el único hombre que lo casaron dormido. Todos los demás nos casamos conscientes. Esto es real. ¿Por qué se ríen? O sea, Abraham despertó y estaba casado. ¿Cómo? ¿No sabía usted eso? Dije, Abraham despertó y ya estaba casado. El Señor, escuche bien este principio. Dios no puede sacar lo mejor de ti mientras luchas con tu conciencia y con el mundo. ¿Sabe qué es lo mejor que sacó Dios de Adán? A Eva. ¿Sabe cuándo Dios le dio la mejor promesa a Abraham? La promesa de sus generaciones, la promesa de libertad, la promesa de riqueza, mientras Abraham dormía. Dios no puede sacar lo mejor de ti cuando estás luchando con tu conciencia, cuando estás luchando con lo que dice el mundo, cuando estás luchando con tu intelecto. El mundo te dice, mira, está muy difícil la cosa, mira, ya entró la Sheinbaum, mira la reforma fiscal, mira la reforma de no sé qué. Usted está ahí. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Usted ore la voluntad de Dios, pero también usted tiene que descansar y tiene que confiar. No importa la crisis que entre esta nación, mi casa y yo tendremos provisión, estaremos a salvo. Mi provisión no parará, la bendición no parará, la protección no parará, porque yo descanso en mi sacrificio. Pastor, ¿cómo le hago para entrar en eso? Sacrifica. Usted no puede descansar en lo que no ha sacrificado.
Dime el tamaño de tu sacrificio y te diré el tamaño de tu paz. Dime el tamaño de tu sacrificio y te diré el tamaño de tu fe. Pastor, ¿por qué usted aún? Mire, mucha gente me pregunta que cómo le hago para lograr muchas cosas que hago. Y le voy a decir algo, yo tampoco sé. Pero hay algo que yo he visto que tengo diferente a lo demás. La cantidad de presión que puedo aguantar. Hoy, mucha gente, el profesor te pidió un trabajo para mañana. Y el pobre, los lentes ahí, así, ay mamá, me dio la ansiedad. El novio la dejó, ay, se me rompió todo, ya no sé qué hacer. Frágil, es frágil. Yo he aprendido algo. La clave del éxito que yo he tenido financiero ha sido por aguantar la presión. Y en medio de la gente que dice que no sé cómo puedes aguantar, sigues descansando, sigue firme, sigue diciendo Dios tiene el control. Eso la gente no lo entiende. Pero ¿por qué puedes hacer eso, pastor? Por el tamaño de sacrificio. Porque yo puedo descansar en el sacrificio. Yo puedo decirle a Dios, Señor, yo te he entregado mi vida, yo te he entregado mi juventud, te he entregado mi tiempo, te he entregado mi agenda, te he entregado mis deseos, te he entregado mis finanzas, te he entregado mi negocio, te he entregado todo lo que yo tengo y todo lo que soy. Yo puedo descansar que yo no me voy a morir, que yo no voy a caer enfermo. Yo puedo descansar que en mi casa nunca habrá escasez, que mi hija está guardada, que mis generaciones van a recibir bendición. Yo puedo descansar en mi sacrificio. ¿Ya vio cómo no es magia? ¿Ya vio cómo no es pararse de pastorcito diciéndole, tú puedes, amén, Dios te ama? Hay un precio. Dije, hay un precio. Cuando le ofrendes a Dios, muchas veces debes batallar con estas aves que intentan convencer de que no lo hagas, porque no lo lograrás de esa forma. Pero si no descansas en Dios, no podrá darte seguridad, no podrá darte fe. La fe, la seguridad sale del descanso. ¿Qué es el descanso? No trabajar, pastor, no. El descanso es saber que alguien mayor que yo tiene el control sobre todo lo que podría salir mal. Eso es el descanso. El descanso es que yo trabajo, yo hago lo que yo tengo que hacer, pero hay alguien mayor que yo, alguien más sabio que yo, alguien todopoderoso que tiene el control de la gente que me rodea, de mi negocio, del país, de mi casa, de los aires, de todo lo que pasa. Hay alguien mayor que tiene el control, pero si no descansas en él, no podrá darte la seguridad. ¿Qué seguridad? La seguridad de que, número uno, vas a salir de toda prueba, y número dos, vas a salir próspero de toda prueba. Pero necesitas descansar en él. Cuando Dios te saca de una situación, ojo, no cuando tú sales, cuando Dios te saca de una situación, tiene tres sellos. Número uno, te saca con poder. En otras palabras, usted no puede salir de una situación siendo el mismo. Siempre saldrás mejor, siempre saldrás renovado y siempre saldrás próspero. Si no saliste mejor, renovado y próspero, quien te echó la mano fue tu compadre, tu comadre, tu mamá o tu papá, pero no fue Dios. Porque siempre que Dios te agarra la mano, tú tienes que salir mejor, tienes que salir renovado y tienes que salir, ya conmigo, próspero. Esa es la señal de que Dios te ayudó. Así como sucedió cuando salieron los hebreos de Egipto, así como sucedió cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Dice la palabra de Dios que cuando salieron del horno de fuego, sus vestiduras ni siquiera olían a humo. En otras palabras, quiere decir que cuando Dios te saca de una prueba,
ni siquiera queda rastro de la prueba en ti. Cuando Dios te saca de la enfermedad, dice, no, Dios te va a sacar de esta enfermedad. Cuando Dios te saca de la enfermedad, ni siquiera queda secuela de ti. Te enfermaste del COVID, casi te mueres de COVID, pero Dios te sacó del COVID. Casi, la gente, hay uno que le dio COVID, que nomás se le fue ¿cómo se llama? El olfato. Ya pasaron 5 años y siguen sin oler. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo sacó de ahí. Pero hay gente que casi se muere. Una semana en el tubo, en coma, lo que sea. Dios lo sacó de ahí. Y hoy andan corriendo, andan brincando y dicen, no tengo secuelas. Porque cuando Dios te saca de la enfermedad, te saca sin secuelas. Cuando Dios te saca de la prueba, te saca sin evidencia de la prueba. Tú puedes haber vivido una pobreza extrema, pero Dios te sacó de ahí. En tu mente ya no hay recuerdo de pobreza. Si Dios te sacó de una depresión extrema y Dios te sacó de ahí, en tu mente ya no hay depresión, ni siquiera un recuerdo de esa depresión. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios dice, en Dios todo es hecho nuevo. Somos nueva criatura, siempre y cuando usted pague el precio. Porque hay uno que dice, yo quiero ser nueva criatura, pero no borran el teléfono del ex. Yo nomás digo, ¿cómo vas a ser nueva criatura? ¿Cómo se dice esto? Estoqueando al ex. ¿Cómo? Tu mente sigue anclada en el pasado. Cuando tú eres nueva criatura, usted elimina todo, usted borra todo, amigo, borra todo. Usted dice, a mí no me importa que me digan loco, yo soy nueva criatura, soy nuevo en Cristo Jesús y hoy descanso en cada promesa que Dios me hizo. Si ayer fallé, si antier fallé, eso quedó atrás. Yo no voy a regresar a ver al pasado, yo voy a ver al futuro. Sigo. Cuando el Señor cumple sus promesas, no deja rastros de humo en tu vida. Cuando el Señor cumple sus promesas, no deja rastros de humo en tu vida. Toda persona que no puede dejar su pasado es porque su presente es peor que su pasado. El día que tu presente sea más glorioso que tu pasado, ni siquiera van a quedar rastros del pasado. Sigo. Los religiosos se molestan cuando hablo que Dios te saca próspero de la prueba. Se le pegan los cables. Pero la Biblia no dice te sacaré feliz. La Biblia no dice te sacaré contento. La Biblia no dice te sacaré más espiritual. La Biblia dice que te sacaré enriquecido. En otras palabras, pastor, ¿por qué son tan importantes las riquezas? Número 1, porque Dios sabe que puedes alcanzar otro nivel espiritual cuando no debes preocuparte por satisfacer necesidades humanas. Es imposible buscar plenamente a Dios cuando estás preocupado por la renta. Acá no. Es imposible buscar a Dios, buscar la presencia de Dios genuinamente cuando estás preocupado por qué van a comer tus hijos. Es imposible. Es por eso que Dios dice, yo necesito prosperarte, porque cuando la prosperidad viene de Dios, Él sabe que esa tranquilidad, que esa paz que da la prosperidad, pastor, ¿la prosperidad da paz? Pues sí. ¿El tener billete en la cartera da paz? Pues sí. Dios sabe que cuando viene esa paz financiera a tu vida, tu enfoque ya es otro. Tus ojos ya van para otro lado. Muchos problemas se resolverán cuando estés convencido que Dios puede prosperarte financieramente. Muchos problemas se van a resolver en tu vida cuando sepas que Dios puede prosperarte financieramente. Sigo con esto.
Ay, 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 ay. 3 dificultades que hay que vencer para entrar en esto. Póngale ahí. Número 1. Abraham dijo que había 3 dificultades. Bueno, Dios le dijo a Abraham que había 3 dificultades que él tenía que superar para ser bendecidos y vivir en la riqueza de Dios. Número 1. Debían de dejar de sentirse extranjeros, esclavos y oprimidos. Lo voy a repetir. Deberían dejar de sentirse extranjeros, esclavos y oprimidos. Todos los que recibimos a Cristo Jesús somos salvos, pero muchas veces continuamos atados por viejos conceptos, por tradiciones o por circunstancias. En otras palabras, ay Dios mío, es que no sé si ya va a entrarle duro. Va, 3 minutos duro y regreso a hacer buena onda. Ahí apúntele. El Señor dijo algo muy interesante y le dice a Abraham: número 1, debes vencer estas dificultades. Número 1, la mentalidad de extranjero. ¿Cuál es la mentalidad de extranjero? Cuando uno es extranjero, uno no se preocupa, disfruta el trato que le dan en un país diferente al suyo, está exento de obligaciones y está exento de presiones. Le voy a poner un ejemplo. Usted se va de vacaciones a otro país, dígame un país. Italia, Francia. Usted se va de vacaciones a Francia. ¿Usted está preocupado por pagar impuestos en Francia? ¿Usted está preocupado por generar riquezas en Francia? ¿Usted está preocupado por pagar la renta, la luz y el agua? No. Porque en un país extranjero, cuando usted es el extranjero, usted está eximido de toda obligación. ¿Cuál es la mentalidad de extranjero? ¿Está lista? ¿Está listo? Vengo a la iglesia solo a disfrutar los beneficios de la iglesia, pero no adquiero ninguna obligación en la iglesia. Vengo a la iglesia como en Francia. Llego a Francia, me tomo una foto en la Torre Eiffel, me como una crepa, me como un helado, voy al Museo del Louvre, me tomo una foto así en la pirámide y me regreso a mi casa. Solamente viste lo bonito, solamente buscaste el beneficio, las crepas, pero nunca adquiriste una obligación. Cuando tú dejas de ser extranjero, comienzas a adquirir obligaciones. Tengo que pagar la renta de mi casa, tengo que comprar una casa, tengo que traer provisión a mi casa, protección, necesita esto mis hijos, necesita esto mi esposa. Comienzas a tomar un montón de obligaciones. ¿Sabe para qué? Para formar un hogar. Dios no forma hogar en ninguna persona que no esté dispuesta a tomar obligaciones con Él. Dije, Dios no forma un hogar en una persona que no esté dispuesto a tomar obligaciones con Él. Por eso mucha gente viene a la iglesia y solamente experimenta la presencia de Dios. Eso es una visitación. Dios es un extranjero en tu vida. ¿Cómo es un extranjero? Vienes, recibe la presencia de Dios, te regresas a tu casa y a los 2 días ya eres igual. Otra vez está igual de deprimido, otra vez está igual de todo. ¿Por qué? Porque Dios es un extranjero en tu vida. Si quieres que Dios sea un habitante en tu vida, si quieres que Dios sea un residente en tu vida, tú tienes que adquirir esas obligaciones con Dios. Yo estoy dispuesto, Señor, a sacrificar mi vida, a darte todo, a preparar hogar para ti, para que tú no seas un visitante, sino para que tú, oh Rebeca, su prima, puedas vivir en mí. Para que una persona pueda vivir en tu casa, necesita una habitación.
Para que una persona pueda vivir en tu casa necesita una habitación. ¿Por qué creerías que el Espíritu Santo es diferente? Para que el Espíritu Santo pueda vivir en ti necesita una habitación. Y para crear una habitación se necesita compromiso. La segunda mentalidad, el Señor condena la forma de la mentalidad de extranjero. El Señor dice: trabaja, construye, forja tu tierra. Número 2, la segunda mentalidad a vencer es la mentalidad de esclavo. ¿Cuál es la mentalidad de esclavo? Póngala ahí. Mentalidad de esclavo es que únicamente trabaja por comida, vive día a día y no ambiciona más. Que la mentalidad de esclavo es al presente, es una mentalidad de solamente trabajo por comida, para comer, trabajo por el día a día y no ambiciono nada más. Está comprobado que la diferencia entre los ricos y los pobres es la forma de pensar. Yo te le voy a explicar por qué. El pobre y la mentalidad de esclavitud, la mentalidad de pobreza que el diablo ha metido, es que piensa solamente cómo sobrevivir un día a la vez, no va más allá. La persona que está en el intermedio es la persona que piensa de mes a mes. Por eso, no sé si está listo para esto. ¿Seguro? Le va a doler, pero ¿está seguro que lo quiere oír? Es por eso que esta gente no pregunta cuál es el CAT, la tasa anual de interés. ¿Sabe qué pregunta? ¿Cuánto tengo que pagar al mes? El pobre busca el sustento día a día. Después entras a un nuevo nivel, que ya ves el sustento mensual. Y por eso adquieren créditos la gente. Y dice: no, ni te pregunta cuánto te es de interés. ¿Cuánto tengo que pagar al mes? 3,000 pesos. Ah, perfecto, sí puedo. Pero el rico no piensa por días, ni piensa por meses, piensa por años. Por eso es que una persona con riqueza, lo primero que hace cuando va al banco es: ¿cuál es tu CAT anual? ¿Cuánto me va a costar al año tu préstamo? ¿Lo puedo pagar o no lo puedo pagar? ¿Golpea mi riqueza o no golpea mi riqueza? Dime qué tan amplia es tu visión y te diré el tamaño de tu riqueza. Apunte eso ahí. Sentirse oprimido, la tercera mentalidad, y tener conciencia de víctima es la tercera mentalidad que hay que romper. Dije, número 1, la mentalidad de extranjero. Número 2, la mentalidad de esclavitud. Y número 3, la mentalidad de opresión y de víctima. Dile al lado: víctima. Pero dile así. Es más, si estás con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, dile, abrázalo y dile: mi amor, aquí dejaste de ser víctima. Deja de ser víctima. Pero díselo así con amor: deja de ser víctima. La tercera, ay, pastor, es que todos los hombres me tocan, unos desgraciados. Pues ¿dónde los buscas? ¿O no? ¿O no le hace sentido esto? Pues ¿dónde buscas? ¿Qué esperaba? Conociste al hombre ahogado en el alcohol, vomitado, y esperabas que fuera responsable. Deje de culpar al diablo y comienza a hacerse responsable. Voy para adelante. Mentalidad de víctima es la última mentalidad que hay que romper. Mentalidad de víctima o mentalidad de opresión. Ahí va. Luego de salir de Egipto, muchos israelitas no pudieron ser libres. ¿Sabe por qué? Porque no fueron capaces de superar la opresión. En otras palabras, a pesar
de que Dios en su cara les ahogó el faraón, ellos pensaban que el faraón iba a regresar por ellos. Ellos no podían disfrutar porque se creían indignos de eso. Algunos se sentían todavía esclavos y no podían avanzar. Pastor, ¿cuál es esa mentalidad? ¿Cuál es la mentalidad de opresión y cuál es la mentalidad de víctima? Póngala ahí. Cuando siempre estás viendo hacia atrás. Es que me hicieron, ya te hicieron, ya qué quieres hacer. Ya te lo robaron, ya te fallaron, ya te pusieron el cuerno, ya te hicieron, ya qué más. Ya no regresas al pasado. La mentalidad de víctima es que mira lo que me hicieron, pobrecita de mí, he aguantado tanto, yo soy un guerrero, yo soy una guerrera, basura. Mentalidad de víctima. Tu pasado no define lo guerrero que eres. Tu presente es lo que define. En otras palabras, Dios dice, y yo vengo a decirte eso, yo te doy permiso, voltea una vez más a ver el pasado y nunca más voltees a ver eso. Dije, si quieres voltear a ver el pasado, voltea una vez más a ver el pasado. Si quieres una vez más enterarte de la vida de tu exnovio, una vez más, búscale rápido en el Instagram. Pero ahorita lo bloquea, lo elimina. Este es el tiempo que para romper. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para romper la mentalidad de víctima, pastor? Nunca volver al pasado. ¿Cuál es el precio que hay que pagar para romper la mentalidad de víctima? Nunca voltear al pasado. Porque en una que voltees al pasado, puede ser que tu pasado se vuelva a activar en tu vida. De donde Dios te sacó, regreses ahí. La única manera de superar unas dificultades en los matrimonios, la única manera de superar realmente la pobreza, el fracaso, la traición, es nunca volver a ver al pasado. Ese es el precio. Pastor, ¿es difícil? Sí. ¿Es caro? Sí. Pero vale la pena. Dije, pero vale la pena. Porque la palabra de Dios te dice, ni tu pasado más grande podrá ser más brillante que el futuro que Dios tiene para tu vida. En otras palabras, hasta que sueltes eso, hasta que, pastor, pero voy a terapia, cámbiate de teléfono, bloquea todo, cierra tu Instagram, ahí tienes tu terapia. ¿Quiere que sea más amable? ¿Sí? Ay, pastor, necesito terapia. ¿Para qué quiere terapia? Para olvidar el que me lastimó. Bloquéalo, cambia tu teléfono, quita tu mail, sé feliz, métete con Dios. ¿Qué terapia? Pastor, no estoy de acuerdo. Vaya a la iglesita donde ahí les mismos les dan terapia. Aquí usted no viene a hacer terapia. Aquí Dios libera, aquí Dios sana, aquí Dios arranca tu pasado, aquí Dios te levanta de la porquería, aquí Dios te saca de la enfermedad, aquí Dios te libera de la brujería, de la hechicería o de la infidelidad. Aquí Dios restaura los matrimonios, aquí Dios lo hace. Tú no vas a aprender a vivir con ese fracaso. Tú no vas a aprender a vivir con ese dolor en el corazón. Dios quiere que vivas sin eso. Entonces, mira, Salmos 105, 37, termino con esto. Ya, se me acabó el tiempo. Termino. Lo sacó. Pastor, pero es lo religioso. Lo sacó con plata y oro y no hubo enfermedad. Esa es la liberación de Dios. Eso es donde Dios te saca. Dios te dice, yo te he sacado de tierra extranjera, te he libertado de la esclavitud, te he liberado de la opresión. Pastor, a mí no lo ha hecho. Conmigo no lo ha hecho, pastor. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque no le has traído ofrenda. Dile al de al lado,
Ofrenda no solamente lo económico. Ofrenda es tu vida. Ofrenda es tu santidad. ¿Sabes por qué Dios no te ha sacado? Porque no le ha entregado tu vida. ¿Sabes por qué Dios no te ha sacado? Porque no le ha dicho: Señor, yo voy a renunciar al pecado, a la tontería, y te voy a entregar mi vida a ti. ¿Sabes por qué Dios no te ha sacado de la pobreza? Porque lo poquito que tienes no lo puedes soltar. A ver, necesito unos millonetas aquí. ¿Quién tiene billetes grandes? ¿Tú tienes billetes grandes? Grandes estos. De 500 está bien. Ya, aquí tengo uno. Tienen muchos. Ya con esos. A ver, una moneda. 2 monedas. Esto es lo que pasa. Me voy a subir para que lo vea. Necesito a alguien que me ayude. Ivancho, ven, ayúdame. Agárrate estos billetes. Mira esto. La gente está pidiendo prosperidad. Señor, dame prosperidad. Y tiene tu mano con 5 pesos y la otra con 10 pesos. ¿Y cómo tienes tus 5 pesos? Y vienes delante de Dios y le dices a Dios: Señor, entrégame tus riquezas. Y Dios comienza a enviarte riquezas. Dios necesita que te desocupes las manos para que puedas agarrar lo que Él tiene para ti. Es por eso que Dios te dice: entrégame lo poquito que tienes. Entrégame ese dolor. Entrégame esa ansiedad. Entrégame ese fracaso que no te permite recibir. Ya lo entregaste. Ahora sí, yo estoy listo para recibir la prosperidad. Ahora sí estoy listo para recibir la sanidad. Ahora sí estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mi vida. El mundo no creerá que pasaste por el horno, porque ni tus ropas no olerán a humo. ¿Cómo saliste de eso? No puede ser, tú no pudiste haber salido de ahí. No. Mi Dios me sacó de la depresión. Mi Dios me sacó de la falta de identidad, de la soberbia, de la infidelidad, del abuso. De todos estos lados Dios me sacó. Y hoy puedo darle gloria a Dios. Las pruebas no te marcarán, porque has sido fiel con el Señor. Una persona que es fiel con Dios tiene garantizado que ninguna prueba puede marcarlo. Puede dejarte un rasguño, puede dejarte un dolor. Ninguna prueba. La gente se enorgullece de sus cicatrices. Cuando Dios te ha sacado de ahí, no hay cicatrices, no hay marca de la prueba. Porque Dios te dice: te he sacado de la enfermedad, te he librado de la muerte, te he librado de los accidentes, te he librado del abuso, de la depresión, de la ansiedad, te he librado de pérdida. ¿Cuántos aquí ya tendrían que estar muertos? Y hoy están vivos. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te dice. Y no solamente estás vivo, sino que estás vivo sin cicatrices. Porque Dios te dice: yo te saco de la prueba sin cicatrices y sin manchas. Pero solamente una cosa tienes que hacer. Solamente una cosa tienes que hacer. Y es entregarte a Él como la mejor ofrenda que puedas darle.